Buenas. Buenas. Bueno. Vamos a esperar 1 o 2 minutos más y empezamos, así no se hace tan tarde. En el mientras tanto, lo que les voy avisando es mañana tengo que ir a la facultad porque es fecha de examen y estaba pautado que se tome en el curso. Así que igual vieron que tampoco sé cómo está la situación, no sé si hoy otra vez hay paro o no de colectivos. Desde la facultad no hubo como ninguna comunicación oficial de que eso se pueda cambiar, así que al que se le complique mañana no pueda ir presencial, los vamos a retomar los temas la semana que viene, eso quédense tranquilos. Por un tema personal de Sergio no le puedo pedir que se conecte mañana a él, así que la semana que viene ya va a estar otra vez en el curso. Disculpe, profe, entonces mañana ¿tenemos clase presencial o no? No me quedó claro. Sí, mañana sí, porque tenemos fecha de examen del curso, tanto de los que quedaron como libres o remanentes de cursos anteriores presenciales, como del curso virtual. Así que... Ok, gracias, profe. No, de nada. Lo que les digo es, bueno, si a alguno se le complica por el tema del transporte, si esto sigue, vamos a retomar los temas la semana que viene. Profe, una preguntita, ¿puede ser? Sí. Estuve buscando por el campus y no encuentro lo de la ficha que hay que entregar. ¿Qué dijo Sergio? Está bien, Sí. ahora me fijo. Mientras estaba disponible, pero ahora tengo la duda dónde. Profe, yo no encuentro el cronograma, no sé si es que lo busqué mal. Ok, ahora vamos a hacer entonces un pantallazo para cerrar esta página. No, de nada. Bueno, ya son y 5, así que vamos a empezar. Voy a poner iniciar grabación y les voy a compartir mi pantalla. A veces hago lío y salgo, si no la ven me avisan. Yo no sé si ustedes lo ven igual que yo. Acá, a ver dónde era. Acá al costado ya está subido, además de que ya lo había subido acá. Ay, a ver dónde me llevo. Vuelvo acá, a inicio. Acá esta comunicación lo lleva el cronograma. Pero si no, ¿dónde estaba? Ingresar en el curso. La cursada cronograma, hoy lo subí acá también, porque por las dudas que no lo vean en el otro. Así que está acá y está en las 4 fechas de los exámenes. Después la ficha. A ver si lo tengo en materiales. Acá en materiales está ficha del alumno. ¿Lo llevan a ver? Sí, pero cuando cliqueas no te lleva a ningún lado. ¿No te Claro. lleva? Ok. Listo, loguito entonces no le pido... Listo, entonces le pido a Sergio que la vuelva a subir, o que me la pase y yo la subo. Porque... por las dudas. Y después, bueno, en materiales... acá vieron que tienen toda la bibliografía. Acá tienen... información teórica, o sea, complementario a la bibliografía, para que les sirvan para reforzar algunos temas. Y acá están los ejercicios prácticos que si le ponen acá a buscar, por ejemplo 6, le van a filtrar, por lo menos si le decimos tal nombre, es más fácil buscar, ¿no? Porque hay bastante material subido. Y después acá abajo tienen los links que lo llevan, bueno, a la FAPSE para bajar las resoluciones técnicas, los índices, que eso ahora se los quiero mostrar.
Y también yo en este sector, por ejemplo, cuando terminemos la clase de hoy, agrego el link de esta clase. Entonces lo van a encontrar en este sector. Hoy lo que se me ocurrió es subir estos links, pero es totalmente como algo extra, por compartir información, El Consejo Profesional de Capital está dando un curso introductorio sobre normas NIF y me pareció interesante, porque ahí son charlas de YouTube, así que tienen acceso, ya van 5 charlas. Eso es nada más como para el que quiera tener algo extra, no para el curso, sino simplemente como información que me pareció útil compartir. Así que bueno, pero lo importante es que va a quedar acá, ¿sí? Bueno. Ahora voy a volver a compartir, lo que pasa que vamos a empezar. Ahí les comparto otra vez, vamos a hacer una presentación. No es que todas las clases uso PowerPoint, pero en esta que es introductoria me parece interesante. Ahí está, acá. Presentación con diapositivas. Este tema que empezamos un poquito el lunes, que estuvimos hablando de los modelos contables, vamos a hablar muy por arriba, porque algunas cosas ya las hablamos para avanzar ya con los ejercicios, los ejemplos prácticos. Pero me pareció bueno, de estas charlas del consejo había un material adicional, que son las próximas diapositivas, que les hace un resumen de las resoluciones técnicas. Vieron que siempre les hablo de que un tema es medir y otro tema es exponer. Entonces, en la generalidad, las normas de exposición tenemos la RT17, que son obligatorias para los que no tienen que aplicar NIF en forma obligatoria, y que tampoco son entes medianos o pequeños. Los entes medianos o pequeños pueden usar la RT41. Y ahora vamos a ver que hay una definición de qué es ente mediano y pequeño. Resoluciones técnicas que nos hablan de cómo presentar un balance. Acá en el medio figura la RT8 porque es la norma general. O sea, si ustedes agarran la norma, les hablan la generalidad. La RT9 es particular para entes con fines de lucro. Entonces, por ejemplo, las empresas comerciales, industriales, de servicios van a utilizar la exposición en RT9. La RT24 es particular para cooperativas y la RT11 es particular para entes sin fines de lucro. Ejemplo, asociaciones civiles y fundaciones. Tiene algunas diferencias en la exposición tradicional de los balances. En lugar de un estado de resultados vamos a hablar de un estado de recursos y gastos, y por eso tiene una norma particular de presentación de los estados contables. Después tenemos normas de medición, como les mencionaba, en la generalidad. Sí, perdón. La mencionó y estaba ahí en el medio. ¿Cómo, perdón? En la filmina anterior, la RT8, sí. Usted la mencionó. La RT8. No entendí, sí. ¿A qué la aplicamos? Es la generalidad. Ok, es como gracias. Que esta habla en general y las otras en particular. Gracias. De nada. Y lo mismo pasa con las normas de medición. Tenemos la generalidad de la resolución técnica 17 o la resolución técnica 41 y después tenemos temas particulares. Ejemplo, la que ya venimos hablando, la resolución técnica 6, que es el método de ajuste por inflación, las resoluciones técnicas 18, 23, que hablan de diversos temas. Esta es otra resolución técnica que vamos a ver luego en la segunda parte del cuatrimestre, porque trata de los otros temas que les mencioné: valor patrimonial proporcional, consolidación, negocios conjuntos, partes relacionadas. O sea, para llegar a esto tenemos que entender primero cómo armar un balance, ¿no? Porque después los vamos a poder consolidar. Y la resolución técnica 22, que es particular de la actividad agropecuaria. Para medir, ¿por qué? Porque esto tienen activos biológicos, entonces, bueno, hay una cuestión más particular de ver cómo podemos medir la actividad agropecuaria.
Después tenemos esto que yo les mencionaba, la RT41, por ejemplo, para los balances que cierran en diciembre del 2022, nos vamos a guiar por el monto de ingresos del ejercicio anual anterior y nos va a definir si ganaron hasta 137.798.447, va a ser un ente pequeño. Y si ganaron hasta 688.992.235, lo vamos a considerar mediano. Esta diferencia, sí. Una consulta. De esto nosotros tenemos que saber qué especificaciones de cada una, o tenemos que saber como la generalidad de cada una. Por ejemplo, ¿para qué sirve? Claro, esto es la generalidad, porque si yo les hablo, seguimos viendo ejercicios y les hablo de porque la resolución técnica tal, para que estén ubicados de qué estamos hablando, ¿no? Ok, perfecto. Esto yo lo que les quiero decir, esto no es que yo a mí se me dio la gana y digo, bueno, ente mediano me parece que voy a aplicar RT41, no, o sea, la RT41 nos dice en qué, o sea, qué es un ente pequeño y qué es un ente mediano. Y lo distingue porque, por ejemplo, los entes pequeños pueden optar por no aplicar el método del impuesto diferido. Que eso también, como les comenté la vez pasada, lo vemos en la segunda parte del cuatrimestre y también lo vemos por arriba, porque ustedes todavía no vieron conceptos de impuesto, entonces no nos podemos meter mucho con la liquidación de impuesto a las ganancias de una empresa, pero sí tienen que tener, sí. Está ente pequeño por ese número, ente mediano por ese número, Sí, y el que no es ni pequeño ni mediano. Ni mediano, tiene que aplicar resolución técnica 17. Ok. Sí. Pero bueno, lo que les quería dar como información para que entiendan esto, se va actualizando mes a mes por el índice de inflación. Salgo de la Filmina, me voy a la página de la Federación de Consejos. La Federación de Consejos, en la página hay una parte que publica los índices que yo les mencionaba, publica los índices para la resolución técnica 6, entonces por ejemplo yo le hago clic acá y empieza a descargar un Excel, abro el Excel y lo que me muestra, que lo voy a ampliar un poco acá para que lo vean mejor, son los índices. Esto es lo que yo les decía la otra vez. Si vamos al inicio, ven que arranca en enero de 1993. Y acá ya publicó el de julio del 2022. Entonces, por ejemplo, si yo voy a cerrar un balance de diciembre del 2021, que es el cálculo que les hice el otro día, divido el índice de diciembre de 2021 por el índice de 2020. Y de esta forma obtengo el coeficiente de ajuste por inflación del año. Esto se los mencioné la clase pasada. Y les dije que es importante entender la diferencia entre índice y coeficiente. Porque no es lo mismo si yo tomo este valor para ajustar, que me va a dar cualquier resultado, que si tomo el coeficiente. Bueno, la página de la Federación, entre otras cosas, nos da, por ejemplo, el índice para considerar cuando un ente es pequeño o mediano. Yo ya lo tengo abierto acá, entonces, por ejemplo, lo que les mostraba recién, esto que está en esta filmina, es lo que dice acá. Ya acá nos va dando, no tenemos ni que ponernos a calcular, nos dice ya cuáles son los montos. Por ejemplo, un balance va a cerrar en julio del 2023, o sea que está empezando ahora el 1 de agosto del 2022, ya sabe que llegando a estos montos de venta se va a considerar pequeño o mediano. ¿Que todos los balances anteriores al 30 de noviembre del 22 aplicaban la 17? No. ¿Por qué arranca ahí nada más en noviembre del 22? No, acá están todos para arriba. A partir de diciembre de 2015, antes usaban todos la RT17. Claro. Okay. Acá les dan toda una explicación. No, por eso. No es de ahora, pero sí se hizo esta diferenciación para simplificar un poco la presentación de entes pequeños. Así que bueno, acá vamos a volver. Entonces, acá hay un resumen en esta filmina que dice, ¿quién aplica qué? Un ente que está obligado a usar la resolución técnica 26, la 26 es la que
menciona las normas NIF, o sea, las normas internacionales, y hay algunos que son sujetos obligados, por ejemplo, los bancos, o sea, los que cotizan en la CNB, tienen que usar la RT26. Entonces, como están obligados, usan las normas internacionales completas. No está obligado, pero quiere usarla, puede usar las normas internacionales de información financiera completas o las NIF para pymes. Si no está obligado y no quiere usar las NIF, entonces acá, por eso les quería hacer esta diferenciación, ¿no? Si es un ente pequeño o un ente mediano, puede optar por usar esta resolución técnica 41, entonces va a tener, si es un ente pequeño, la segunda parte de la resolución técnica trata entes pequeños, la tercera parte de la resolución técnica trata los entes medianos, y bueno, y si no están estas, en ninguna de todas estas opciones, usa la resolución técnica 17. Esto es como una introducción para entender por qué tenemos tanta normativa, y bueno, depende también del ente que está aplicándolo. Vamos entonces, antes de volver a lo que es unidad de medida, yo lo que les quería mostrar es, ustedes me dijeron que vieron balances, pero bueno, yo se los quiero mostrar algunos balances para que vean que hay muchas formas un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Si entran a la página de Arcor me gusta porque es una empresa argentina y tiene filiales por todas partes. Por ejemplo, esto lo voy a ampliar, los estados financieros del 2021, miren, tienen 300 páginas estos estados contables, o sea, es enorme, y hay hojas y hojas que hablan de la memoria y cuentan un poco toda la operatoria de la empresa en este ejercicio. Yo estuve chusmeando, recién en la página 45 nos muestra los estados contables individuales de Arcor, o sea, vieron que yo les comenté que después vamos a ver lo que es balances consolidados y demás. Acá nos nombran todas las empresas relacionadas que tienen. Esto no es que se tienen que poner a estudiarlos, se los quiero mostrar porque a veces, si no, parece que hablamos de cosas muy en abstracto, y esto es en definitiva lo que trabajamos. Acá hay una empresa, por ejemplo, se me colgó. No, profe. ¿No? ¿Se colgó? No. ¿No? Sí. Ah, ok. Listo. Lo que pasa es que no puedo pasar la página. Qué mala suerte. Bueno. A ver, denme un segundito que vuelvo a ver si me deja. Ah, acá, me dejó. Se ve que era como que estaba compartiendo y me lo trabó. Ok. Bueno, esta empresa, por ejemplo, Insuagro, es una empresa comercial. Entonces, en este caso, miren, 43 páginas, es bastante un balance más cortito, por así decirlo, pero bueno, tiene una estructura muy similar, tiene la memoria, donde, bueno, cuenta un poco cómo fue el negocio de la empresa en este ejercicio, qué es lo que tiene que hacer porque es una sociedad anónima. Si ya cursaron la materia de Derecho, habrán visto los tipos societarios, las obligaciones que tienen las diferentes sociedades, las sociedades anónimas. El directorio tiene que llamar a asamblea para comentar el estado de los resultados del ejercicio, tiene que preparar la memoria, la tiene que poner a disposición de los accionistas previo a la asamblea y demás. Bueno, eso que lo vienen estudiando de materias previas, en definitiva, esto es lo que se materializa, ¿no? O sea, esto es lo que hace el directorio, preparar el estado contable, que lo audite un auditor externo, un contador externo, y lo pone a disposición de los accionistas para su aprobación. Entonces, cuando hablamos de estado de situación patrimonial, acá tenemos, en definitiva, lo que está aplicando es la resolución técnica 9, lo que yo les mencionaba, aplicar la resolución técnica de presentación de los estados contables. Como es una empresa con fines de lucro, va a hablar de estado de resultados. Toda la información ven que se presenta comparativa con el ejercicio anterior. Después vamos a tener el estado de evolución del patrimonio neto. Un tema muy importante que se le voy a marcar muchas veces, el capital social se ajusta por inflación, pero siempre se expone a su valor nominal.
O sea que si los socios en su momento dijeron que ponían 2.200.000 pesos, esto queda valor nominal. Y ven que acá hay una columna aparte que es ajuste de capital. Y acá el ajuste del capital social se coloca en esta columna. O sea, por una cuestión legal tiene que estar expuesto de esta manera. Les hago mucho hincapié porque es un error que a veces cometen. Expresar el capital social ajustado, tal vez lo ajustan bien, pero no lo dejan en dos líneas, no lo dejan en la línea capital social y ajuste. Después, bueno, este es el otro estado que vamos a ver en la segunda parte del curso, que es el estado de flujo de efectivo, donde lo que importa son los movimientos financieros de la empresa, los flujos del efectivo, y lo vamos a estudiar en más detalle porque tenemos primero que entender de qué trata hablar de un efectivo, ¿no? Y después la información complementaria, que son notas a estos estados contables donde aclaramos ciertas cosas. Y acá les muestro, por ejemplo, bueno, hay notas que se aperturan, por ejemplo, los rubros, o sea, el rubro caja y banco, si van al estado de situación patrimonial, tiene un neto de 50 millones, pero les hace mención a esta nota. Y entonces cuando buscan la apertura de la nota, pueden ver que, caja en realidad tienen 100 pesos, en moneda extranjera tienen 1 millón, pero en el banco tienen 48 millones, o sea que casi todo el rubro es el banco. Así tienen como un poco más de información para poder entender este balance. Cuando llega a la nota 6, que estaba en el cuadro de patrimonio neto, otra vez les hago hincapié, lo que habla de estado del capital social. Y acá lo vuelve a decir, el 31 de marzo del 2020 el capital asciende a 2.200.000, representado por 4.500.000 acciones. Bueno, esto les hago mucho hincapié, porque esto es algo muy importante de cómo tiene que quedar expuesto el capital social en el patrimonio neto. Y que no es que no lo ajustamos, sino que tiene una forma de exponerse en dos líneas, o en este caso, en dos columnas del cuadro. Vuelvo para atrás para lo que estaba mencionando. En dos columnas, sí. ¿Eso se establece en el estatuto o cómo? Claro, voy a volver para acá porque me gusta verlos un poco. El estatuto de la sociedad es como el documento de identidad, o más que el documento de identidad, es el certificado de nacimiento de las sociedades. Es lo que dice que, por ejemplo, yo con X persona me reúno hoy, que por ejemplo es 24 de agosto de 2022, porque quiero armar una sociedad que se va a dedicar a vender tazas de té, que vamos a tener tanta cantidad de acciones cada uno, si estas acciones son ordinarias, preferidas, cuántos votos nos confieren cada acción. Vamos a determinar la fecha de cierre del ejercicio. A mí me gustaría, si quieren, la próxima les muestro así una clase virtual, les muestro un estatuto que tengo. Me gustaría tapar algunos datos por un tema de confidencialidad. Tengo un modelo de sociedad anónima y uno de SRL, nuevitas. Entonces, en este estatuto, que es como el certificado de nacimiento de la sociedad, se estipula el capital. Las reformas al estatuto llevan a todos unos trámites, por ejemplo, en el caso de capital, ante IGJ, porque estás modificando los datos de este acto constitutivo de la sociedad. Después hay cosas que se dejan en el articulado, o sea, posterior al articulado, donde es más flexible. Por ejemplo, determinar la sede social. Por ejemplo, en el estatuto, en la parte principal, podemos decir, la sociedad se establece en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en un articulado posterior, damos el domicilio exacto. Eso se viene haciendo así como para que sea más flexible los cambios de domicilio, ¿no? Si bien hay que escribirlo y demás, es como que no es lo mismo una reforma de estatuto que hacer cambios así como que nos permitan más sencillo. Hay un artículo del estatuto que todo el estatuto, si usted va al estatuto, exacto. El domicilio es, ok. Claro, o por ejemplo, bueno, ni hablar si quieren cambiar fecha de ejercicio. Yo, por ejemplo, uno de los trabajos que hago, terciaris,
terciarizan en mí es hacer un estado consolidado de una empresa chiquita. Y la verdad que yo digo, ¿por qué no se toman el trabajo de modificar? Porque cierra en agosto y la principal cierra en diciembre. Y después vamos a ver que para poder consolidar mínimo tiene que haber diferencia de 3 meses, no puede haber 4. Entonces, por un mes terminamos haciendo 2 balances de una empresa mini. Pero claro, también plantear una reforma de estatuto para cambiar el cierre de agosto a diciembre no es algo sencillo. Entonces, son cosas que hay que pensarla desde el vamos. O sea, si a ustedes les gusta la parte de pymes o asesorar a pymes, a gente que tiene emprendimientos y demás, está bueno tratar de que empiecen a trabajar con ustedes antes de ir a armar la sociedad, porque estos detalles está bueno que los puedan. De hecho, no todas las balanzas tienen que cerrar en diciembre. Las empresas que reportan en general lo hacen porque les sirve que va con la matriz. Pero una empresa argentina, un emprendimiento, tal vez puede cerrar en otra época del año donde no está tapado de trabajo y que les pueda dar más bolilla a ustedes para poder hacer el balance con tiempo, bien armado. Entonces, eso está muy bueno. Pero a mí lo que me gusta es para que ustedes que les empiece a caer la ficha de por qué llegan hasta acá con las materias previas. O sea, si yo les hablo de una sociedad anónima, que ustedes ya sepan, después cuando lleguemos a patrimonio neto vamos a hablar de distribución, de honorarios, de dividendos, es porque tiene toda esta lógica legal atrás. O sea, nadie arma una empresa con la idea de perder plata, la arman porque quieren ganar. Entonces, si tienen el presidente de la sociedad anónima o el gerente de la sociedad de responsabilidad limitada, que es externo a la empresa, va a querer que le den honorarios por trabajar para ustedes. Y si no, si pertenece a la empresa, por ahí una parte, hasta por cuestiones impositivas, las va a recibir como honorarios y otra parte como dividendos. Todo eso hace la estrategia. Entonces, por eso decimos que el balance o el estado financiero realmente es un elemento que ayuda a tomar decisiones de todo tipo. Así que bueno, vamos a seguir con la presentación para ver un poco los temas que el otro día mencionamos y ahora seguimos. Esperen, algo más. Bueno, este es un balance comercial y este me gusta, yo soy de River, pero bueno, abrí el de Racing porque ya me gustó, la otra vez lo vi. Acá está la página principal, tienen todos los balances publicados. Y esto, como es una asociación civil, ¿qué va a aplicar? La resolución técnica 11, como yo les mencionaba. Eso no quita que también va a ser una memoria, ¿no? La comisión directiva, en este caso, va también a explicar un poco a ver qué pasó con esta entidad en este ejercicio. Después acá ya tienen, ¿ven? El estado de situación patrimonial se llama igual que en la empresa comercial, pero cuando llegamos a lo que sería el estado de resultados, bueno, acá sigue el de patrimonial, cuando llegamos al de resultados, no, se llama estado de recursos y gastos. Y en lugar de tener una ganancia o pérdida, va a tener un superávit o déficit del ejercicio. Entonces, estas cosas que son como detalles, son importantes, porque estamos viendo que está aplicando correctamente la resolución técnica 11, que es la que le corresponde por ser una asociación civil, una entidad sin fin de lucro. Otra vez, necesito muchísimo, miren el capital. El capital, como es una entidad que tiene, miren, ejercicio 119, yo no sé si se llega a apreciar, ahí abro un poco, ejercicio 119, o sea, el capital es del año del Jopo, el capital es 1, y el ajuste de capital son 1.000 millones. Entonces, esto es lo que yo les insisto mucho. Sí. Sobre esto, perdón por... sí, no, ¿por qué eligen, tipo, dejar ese monto tan chico en el capital y dejar todo en el ajuste de capital? O sea, ¿qué les cambia? Porque lo que pasa, otra vez, tendrías que hacer una reforma de estatuto. ¿Y eso, o sea, lo hacen para evitarse el trámite nada más? ¿O? Sí, lo que pasa que en realidad esto es ser una asociación civil, o sea, se le dice capital, pero fue como el aporte inicial de los asociados, ¿no? O sea, alguien que dijo, vamos a armar un club, en esa época, qué sé yo, social deportivo, y pusieron, ni sé que habría en esa época, cómo se llamaban, si pesos, calculo que sí, pero vieron que fue cambiando también la denominación. Y sí, en realidad, acá, capital más ajuste de capital, en realidad
es el capital total. Es más nada una cuestión de posición y de que sí, tendrían que hacer trámites ante IGJ como para por ahí esto capitalizarlo. En el caso de una asociación civil no hay acciones, o sea, en realidad este capital no es que los que pusieron la plata en su momento tienen una partecita de la asociación. O sea, es diferente el criterio incluso que una sociedad anónima. Profe, una consultita. Sí. Usted está hablando del estatuto, pero no es el estatuto el que me dice que tengo que expresar el capital original a valor nominal original. ¿Eso no es una RT? No, claro, por eso digo, por cuestiones legales el capital tiene que quedar expresado a valor nominal. Pero lo que acá me pregunta, que no llevo a ver los nombres porque no estoy viendo la pantalla, me decían por qué lo dejan expresado así en vez de dejar por el capital por 1.000 millones directamente. Y lo que pasa es que sí, tendrías que hacer reformas de estatuto, cuando en realidad esto también es un tema más contable, ¿no? El ajuste de capital. ¿Sí? Sí, profe. Sí, perfecto, gracias. Bien, no, de nada. Y después, bueno, hay otra cosa importante que tenemos de diferencia en una resolución técnica 11 es el estado de flujo efectivo, que también, nuevamente, lo vamos a ver en la segunda parte. Pero, a grandes rasgos, el estado de flujo efectivo se puede preparar por dos métodos, uno que se llama directo y otro que se llama indirecto. La resolución técnica 11 para los entes sin fines de lucro solamente admite que se presente por el método directo, que es lo que están exponiendo en este estado contable. En cambio, en las empresas comerciales pueden optar. Acá, por ejemplo, este modelo que les muestro acá es del método indirecto. Pero bueno, eso es un tema que lo vamos a ver en la segunda parte, pero se los comento para que vean un poco las diferencias de tres balances, ¿no? Vamos acá, entonces, a seguir con los temas que habíamos empezado a ver el otro día, que habíamos hablado de la moneda heterogénea y la moneda homogénea. Sí, ¿me habló? ¿Alguien me habla? No, profe, le hago una pregunta. Perdón, sí. Porque a lo mejor yo bajé incompleto. En esta filmina que usted está mostrando, ¿sí? Las anteriores no están en el campus, ese resumen. No, porque estas otras yo las bajé de otro material. De hecho, ven que acá abajo dice Grant Thornton, Argentina, porque era un material que yo lo bajé del consejo y me pareció, en realidad, incluso lo tengo en un librito de separatas de repar de las resoluciones técnicas, tal cual estos dibujitos. Pero bueno, me pareció piola aprovecharlo para dar la charla hoy. Claro, pero si quieren después se lo subo con estos cuadritos. Sí, por favor, profe, porque parece como dinámico, por lo menos está bueno, sí, lo que pasa es que la filmina original es del curso virtual. Entonces yo lo adapté el cuatrimestre pasado y hoy se me ocurrió agregarle esto porque me pareció un buen resumen, por eso no lo llegué a subir. Gracias, profe. Así que, no, de nada. Bueno, habíamos hablado que para los modelos contables teníamos 3 parámetros, ¿no? Unidad de medida, capital a mantener y el criterio de medición o de evaluación. Bueno, acá otra vez, la resolución técnica 17 en el punto 3.1 nos habla en qué momento vamos a ajustar por inflación, ¿no? Cuando la tasa de inflación acumulada en 3 años alcanza o supera el 100%, que es lo que pasó cuando llegamos al 2018, por eso tuvimos que empezar a aplicar la resolución técnica 6, lo dice así claramente este punto de la resolución técnica 17. Bueno, cuando hay corrección generalizada de precios, cuando los fondos se invierten para mantener poder adquisitivo, hay una brecha relevante entre las tasas de interés, o hay una preferencia generalizada de mantener activos no monetarios o moneda extranjera estable. Creo que lo estamos viviendo todos, ¿no? Con la inflación que estamos teniendo en este momento, esto, o enseguida la gente trata de ir y comprar dólares, o por ahí, qué sé yo, tal vez compran cosas no perecederas para mantener el dinero, Una pregunta, profe. el sueldo, sí. O sea, es como de interpretación. ¿Cuándo empieza a aplicar? Claro, la resolución... Y dice, a partir de ahora, muchachos, sí. Claro,
si va en el punto y yo la tengo acá abierto, dice, en un contexto de estabilidad monetaria se utilizará como moneda homogénea a la moneda nominal. O sea que eso lo que nos está diciendo es, podemos mantenerlo heterogéneo, ¿no? Como veníamos haciendo hasta antes del 2018. Pero en un contexto de inflación, dice, los estados contables deben expresarse en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden. Eso quiere decir, si yo estoy emitiendo un estado contable del 31 de marzo del 2022, tengo que expresarlo a moneda de esa fecha. Si es del 31 de diciembre del 2021, a moneda de esa fecha. Pero no sale, vamos a suponer que dentro de un par de años volvemos al 1 a 1 y vuelve la no, bueno, necesidad de la homogeneidad. ¿Hay alguien que nos dice si apliquen ajuste o no? Claro, sí, o sea, hasta el 2018 lo que estaba era un decreto del año 2003 que no permitía, por ejemplo, a la IGJ recibir balances ajustados por inflación. Entonces, Okay. todo esto hay mecanismos que no es porque, leí la resolución técnica, lo aplico. O sea, lo voy a aplicar o no lo voy a aplicar según el contexto y lo que indiquen las normas legales y en este caso profesionales. Entonces, acá lo que se dio la situación en el 2018, que por la inflación acumulada ya se estaba en un contexto de inflación y se pudo derogar ese decreto donde no se ajustaban los estados contables y bueno, volvimos a un estado de ajuste por inflación de los estados contables. Si de repente en 5 años se estabiliza todo, dicen, bueno, no, por ahora no vamos a seguir haciéndolo, seguramente van a salir normas legales, profesionales que van a indicar esto. Pero sí, lo que es importante saber es que ya esto está pautado en nuestras resoluciones técnicas, ¿no? Esto ya estaba, o sea, por ahí por otra norma no se aplicaba. Cuando eso se liberó, se empezó a aplicar otra vez. Clarísimo, gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces, ¿qué hablamos de partidas expuestas y partidas no expuestas? Las expuestas o monetarias son las que tienen un valor fijo en moneda legal. Entonces nos da como ejemplo caja, cuentas bancarias, créditos sin cláusula de indexación. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo pesos en la caja, en la registradora, yo no puedo cambiarle el valor a esos pesos. Si tengo 100 pesos, son 100 pesos. Entonces, eso lo que quiere decir es que está expuesta a la inflación porque bien sabemos que lo que por ahí podemos comprar hoy con 100 pesos no es lo mismo que podemos comprar el mes que viene. Entonces, esas son partidas expuestas a la inflación. Hablamos de partidas monetarias, porque lo mismo en las cuentas bancarias. Si yo tengo 10.000 pesos en el banco, no puedo cambiar y decir, no, equivalen a 15.000 porque lo ajusta por inflación. No, porque sabemos que son 10.000 pesos. Si yo lo dejo en un plazo fijo y demás, bueno, me estoy cubriendo un poquito con la inflación, de la inflación con el interés que me genera ese plazo fijo. Pero, por ejemplo, un saldo en la caja de ahorro, una cuenta corriente, es una partida que está expuesta a la inflación. ¿Y cuándo son partidas no monetarias o no expuestas? Porque dice que no... Sí. Puedo preguntar antes de pasar a no monetarias. Y si tengo $100 en una caja de ahorro, ¿cómo los expongo? Por el tipo de cambio que tengan los dólares. Los dólares es diferente, porque no es moneda legal de Argentina. Y dólares, euros, cualquier cosa. Claro, por eso, son monedas extranjeras. Entonces ahí lo que tenemos es una cotización de referencia. Lo que vamos a medir con la moneda extranjera, o sea, nosotros lo vamos a tener que dejar evaluado al tipo de cambio de cierre, y lo que vamos a ver es el efecto de esta diferencia de cambios que se genera entre que, por ejemplo, yo adquirí la moneda extranjera y el cierre de ejercicio versus la inflación del periodo. Entonces ahí lo que vamos a hacer es como corregir esta diferencia de cambio donde vamos a desglosar lo que es el impacto de la inflación, el RECPAN, ¿sí? O sea, en el renglón, estoy haciendo un supuesto, ¿no? De disponibilidades, peso 100, euros, no voy a poner 100 porque tengo un billete de 100 euros, sino expresado en pesos, solo la cuenta va a decir euros. Exacto, o sea, el balance tiene que estar todo expresado en moneda de curso legal, en este caso pesos, al cierre del ejercicio. Entonces, para cada rubro vamos a ir viendo cómo le vamos a evaluar.
Por eso decíamos que es una pata muy importante de todo este tema de contabilizar. Porque ustedes habrán visto, en la materia anterior que aprendieron a hacer asientos, ¿no? Van registrando las transacciones que tiene una entidad. Acá lo que vamos a hacer es ya tomar todas las transacciones que se registraron y vamos a ver si estos saldos, después de haber armado los mayores de las cuentas y haber llegado a un saldo de la cuenta, tiene que quedar evaluado a ese valor o tenemos que hacerle ajustes, por ejemplo, por la revaluación de la moneda extranjera, por, no sé, en este otro caso, mercaderías, los valores corrientes, ¿sí? Sí, profe. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, Igual lo vamos a llegar, eso lo vamos a ver específico cuando empecemos ya con el rubro caja. Tengan en cuenta que después vamos a ir viendo todos los rubros. En la exposición en ningún, porque a mí me suena como haber visto balances que tienen una columna expresada en dólares. Puede ser por un tema de reporte. Ese es un tema también que se trata en la segunda parte del curso, que es el de conversión de estados contables. Y ahí lo van a ver, si ustedes tienen que reportar, si tienen que reportar a, por ejemplo, pesos, o si tienen que reportar a moneda extranjera. Hay todo un tema de conversión de esos estados contables. Pero al menos toda esta primera parte, y lo que es sobre todo el manejo con inflación, que es un tema de por sí, por ahí, no para asustar los complejos, pero sí donde tienen que tener bien en claro algunos conceptos, nos manejamos todo en pesos. Van a ver ejercicios donde por ahí les hablan de UM, unidad monetaria. Eso es como para decir, bueno, qué sé yo, hoy se llama pesos y hace 30 años se llamaban australes, por ahí el día de mañana se llaman, no sé, patacones, por decir algo, y entonces como para que entiendan que, bueno, unidad monetaria como una generalidad, pero toda esta parte de lo que vamos a estar hablando es de todo llevarlo expresado a pesos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, y el otro tema importante es distinguir las no monetarias o no expuestas a la inflación. Esto quiere decir que no tiene un valor fijo en moneda legal. Por ejemplo, menciona las mercaderías, los bienes de uso, el capital, las reservas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las mercaderías tienen su mercado, donde habíamos estado hablando el otro día. En valores corrientes podemos averiguar el costo de reposición de las mercaderías, o si estamos en el modelo de costo histórico, pero moneda homogénea, las vamos a ajustar por inflación. Lo mismo los bienes de uso, el capital, las reservas. Acá, por ejemplo, entre las monetarias les mencionan también los créditos sin cláusula de indexación. Por ejemplo, los créditos fiscales, que son los créditos impositivos, no sé si escucharon hablar del IVA crédito fiscal, o las retenciones de ciertos impuestos como ingresos brutos y demás, son créditos que tiene la empresa para usar para el pago de impuestos, y bueno, eso no tiene como un ajuste. Entonces, como quedan a ese valor nominal, son partidas monetarias que están expuestas a la inflación. Entonces, nos hablan también de métodos de ajuste por inflación. Tenemos el método indirecto, que lo que hace es trabajar sobre los saldos de las partidas monetarias. Entonces lo que dice es, nuestra norma solo lo permite como método complementario. ¿Qué quiere decir? Que la norma contable nos habla del método indirecto, donde vamos a reexpresar los movimientos y los saldos de las cuentas no monetarias y las cuentas de resultados. Entonces, este método, el directo, lo usamos para, por ejemplo, comprobar si el cálculo del RECPAN del ejercicio, que lo hicimos por el método indirecto, es razonable. Y acá venimos. ¿Alguien sabe lo que es RECPAN? ¿Ya lo escucharon? Sí, yo lo escuché, pero no me acuerdo. Está bien. Por exposición. Sí, resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Lo que antes le decíamos REI, resultado por exposición a la inflación, claro, ahora le decimos RECPAN. ¿Por qué? Porque puede ser un contexto de inflación o podríamos estar en un contexto de deflación. Entonces, como es para hablar más en la generalidad de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, sea inflación o deflación.
Y la cuenta la llamamos RECPAM, que es esta cuenta de resultados que va a reflejar esta variación en el poder adquisitivo de la moneda en un ejercicio, por ejemplo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, como les decía, la resolución técnica 6, que es la que habla de ajuste por inflación, nos da la pauta para poder elaborar estados contables en moneda homogénea, y entre algunas cosas que se menciona, que también si van a la resolución técnica 6, en la segunda parte tienen detallado el método, esto que estamos hablando del proceso secuencial, los pasos para expresar partidas, y nos habla de segregar componentes financieros implícitos. Esto que, perdón, esto lo vamos a ver después también cuando lleguemos sobre todo a lo que es, por ejemplo, mercaderías, bienes de cambio, donde nos dan un precio y nos permiten pagar a 60 días. Pero si pagamos contado, nos ofrecen un precio descontado. Entonces, ahí quiere decir que por pagarle, por ejemplo, a 60 días, en realidad lo que nos están haciendo es un recargo financiero. Y eso hay que segregarlo. Si las partidas, creo que el otro día una de las chicas me decía, partidas en moneda de cierre no se reexpresan. No, porque vamos a usar la tabla de los índices. Si yo estoy parada en diciembre del 2021, coeficiente dividido el mismo coeficiente es 1. Entonces, por eso dice que no se reexpresan. Y el resto de las partidas, o sea, dice moneda anterior, o sea, de meses previos, las vamos a reexpresar, aquellas que tengamos que reexpresar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento técnico que nos da la resolución técnica? Dice, eliminar ajustes parciales, o sea, si hemos hecho ajustes por inflación a lo largo del ejercicio, primero eliminarlos para no duplicarlos. Anticuación de partidas, ¿qué quiere decir? Es buscar la fecha de cada partida que yo tenga que ajustar. Por ejemplo, yo tengo que ajustar las ventas del ejercicio, entonces voy a tomar el mayor y voy a armar, por ejemplo, un cuadro de las ventas de enero, las de febrero, las de marzo, para así saber cuál es el coeficiente que tengo que aplicar. Determinación del coeficiente, que es lo que les estuve mencionando, y aplicación. Por ejemplo, lo que les estoy diciendo, si yo tengo ventas de enero a diciembre, todos estos meses, ¿no? En realidad, en general, uno usa un sistema contable, pero puede pasar que el sistema contable no funcione. Entonces, yo voy a llevar cada uno de estos meses y voy a tener el índice, por ejemplo, las ventas de diciembre van a quedar, o sea, multiplicadas por 1, o sea, no se van a ajustar, van a quedar el mismo valor de diciembre. Pero las de noviembre ya van a tener este coeficiente de ajuste. Y así con cada uno de los meses, hasta las de enero. Entonces, las ventas de enero se van a ajustar por 1,45, o sea, esto es lo que está en esta filmina, que dice determinación del coeficiente y aplicación del coeficiente, es hacer esto. Es ir buscando cuál es el coeficiente de ajuste de cada mes, para que si yo tengo una partida que es del mes de enero, le voy a aplicar este coeficiente de ajuste, el de febrero y así. Y si me voy un mes para atrás, diciembre 2020, es el 1,5094, que son los ajustes para los saldos que vienen desde el ejercicio anterior. O sea, por ejemplo, el patrimonio neto del año 2020, yo lo tengo expresado a moneda del diciembre del 2020. Entonces, para que los saldos que se mantienen de diciembre del 2020 hasta diciembre del 2021, yo tengo que ajustarlo, se dice punta a punta. O sea, el coeficiente va a ser en este caso diciembre del 21 dividido diciembre del 20. Seguimos acá. Después, bueno, anticuación de partidas es lo que les estaba mencionando. Tenemos que buscar cuál es la fecha de origen. Por ejemplo, si yo compro bienes de uso, hago alguna compra esporádica, tengo que prestar atención si la compra fue del mes mayo, o fue de noviembre, o fue de diciembre, pues va a ser diferente el coeficiente que voy a tener que aplicar para el ajuste de este bien de uso. Y acá nos da ejemplos, ¿no? Las fechas de origen. Los bienes adquiridos, o sea, esto que les menciono, los bienes de uso, los bienes de cambio,
va a estar dado por la fecha de compra. Partidas de resultados, dice la del devengamiento, como les mencionaba, el devengamiento de las ventas, porque yo las ventas las voy a devengar, por ejemplo, en enero, más allá de que tal vez yo las cobré en febrero o marzo, o sea, el devengamiento lo tuve en enero, entonces para mí esa venta va a ser de enero. Las depreciaciones van a tener fecha de la incorporación del activo. ¿Qué quiere decir el ejemplo que yo les decía? Si tengo un bien de uso que compré en mayo, para el ajuste de la amortización, también voy a tener como referencia esta fecha mayo del 2022. Acá llegamos a 2 puntos. Dice capital. Existen 2 criterios, desde la suscripción o desde la integración. Criterio del curso, la suscripción. ¿Saben qué diferencia hay entre suscripción e integración? Suscripción cuando se asume el compromiso, integración cuando efectivamente saco los billetes, el bien, el rodado y lo pongo a nombre de la sociedad que cree. Exactamente, o sea, es así. Lo que estábamos hablando hace un rato, en el estatuto, decimos, vamos a poner 100.000 pesos. El escribano al que se concurre, por ejemplo, para hacer una sociedad anónima, da fe pública de que, bueno, se presentaron Juan y Pedro y están armando esta sociedad para dedicarse a esto, que quieren armar una sociedad con 100.000 pesos, suscriben 100.000 pesos, pero que en su presencia integran el 25%, que es lo mínimo que se pide que se integre en el momento de la constitución de la sociedad. Entonces, una cuestión es que lo suscriban y otra cosa es que lo integren, porque en ese acto, por ejemplo, la sociedad se creó en abril del 2022. En ese acto suscriben 100.000 pesos y ahí, delante de la escribanía, muestran que integran 25.000. No es lo mismo que los 75.000 restantes los incluyan el mismo abril del 2022 o tal vez pasen 2 años hasta que lo integren. Entonces, lo que nosotros decimos es, están los 2 criterios, nosotros optamos por el de la suscripción, o sea, tomar directamente los 100.000 pesos que son de abril del 2022 y ajustar el total de los suscriptos. Respecto a las reservas, lo mismo, existen 2 criterios. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, el resultado del ejercicio 2020, ganaron 100.000 pesos. En abril del 2021 se reúne la asamblea y decide distribuir y dice, bueno, de estos 100.000 le vamos a pagar 20.000 de honorarios al directorio y los restantes 80.000 se los vamos a dar a los accionistas como dividendos. ¿Qué nos permite? O sea, son los 2 criterios que son válidos, decir, bueno, la distribución de estos resultados yo lo voy a tomar como la fecha que pasó, en abril del 2021. Y el otro criterio, que es el que tomamos en el curso, pero eso no quiere decir que no vayan a haber ejercicios que estén expresados de las 2 formas, es el cierre del ejercicio anterior. Porque si bien la reunión de la asamblea ocurre en abril del 21, lo que estoy distribuyendo son resultados de diciembre del 2020. Por eso existe otro criterio. Entonces, Pero, en general, sí. O sea, usted dice para las reservas los 2 criterios. Claro, porque la reserva también la tengo que ajustar. ¿A eso está apuntando? Claro, las reservas que tenemos, por ejemplo, una cosa es la reserva legal, otra cosa son las reservas estatutarias, y en realidad acá dice reservas, pero sería más como resultados del ejercicio anterior, ¿no? Los resultados no asignados. Entonces, cuando tenemos los resultados no asignados del ejercicio anterior, porque terminó el ejercicio en diciembre del 2020 y en abril del 2021, ejemplo, se reúne la asamblea, deciden qué hacer. Entonces, no es lo mismo ajustar esa distribución, que yo creo que con un ejemplo lo vamos a ver más claro que por ahí hablándolo, desde la fecha de la asamblea, que decir, no, estos resultados vienen desde diciembre de 2020. Entonces, si yo ajusto el saldo inicial desde diciembre, la distribución también tomo el criterio de diciembre. ¿Sí? No, en épocas de hiperinflación no hay ningún RT que diga, no, muchachos, hay que hacer esto o aquello. No, porque en realidad, por eso digo, el criterio del curso, esto que dice criterio del curso, cierra el ejercicio anterior. A ver, alguien está chateando, me parece. Había alguien, acá, por ahí, hay veces que pasa que no pueden hablar y... sí.
Aplicar, bueno, están hablando entre ustedes, creo, ¿o no? No Sí. sé si... Listo. No, porque a veces me ha pasado gente que decía que no podían hablar y por ello no llego a ver el chat. O sea, lo que hace más criterioso, o sea, con lo básico que tenemos hasta ahora, ¿no? El criterio del curso por ser obsecuente, porque es como usted dice, cerramos el 31 de diciembre, nos juntamos en abril, punto, pero tengo que repartir con el coeficiente de diciembre. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo gané 100, ¿no? Y estamos viendo que el ajuste punta a punta fue 50.94. Yo tomo el saldo de diciembre de ese resultado del ejercicio. Estos 100 son 159, 150, sí, no me sale, 151 a fin de diciembre del 2021. Si yo distribuyo el total de estos 100 en abril del 2021 y ajusto esta distribución de 100, porque en las actas va a quedar por el valor de diciembre 2020, o sea, no es que va a estar ajustado por inflación en un acta. El acta se va a guiar por el valor del que salió firmado el balance. Entonces, dice, bueno, estos 100 pesos los vamos a distribuir 20 al directorio, 80 dividendos. Si yo ajusto con el coeficiente de abril del 2021, me va a terminar quedando un saldo en la cuenta al final del ejercicio por ese pedacito de RECPAN entre diciembre del 2020 y abril del 21. ¿Sí? Claro. Vamos a verlo. Cuando no se distribuye todo no se ve tan claro, pero cuando se distribuye todo es más claro. Si yo tengo 100.000 pesos que gané, y este es el saldo al inicio del ejercicio, entonces voy a tener 150.942. En el acta, ¿yo qué voy a distribuir? Resultados no asignados, yo tengo que poner 100.000, mi asiento contable va a estar por 100.000, no por esto, porque esto es un tema contable del cierre del ejercicio. Yo no estoy viendo. Voy a distribuir... ¿Cómo? No veo su planilla, la veo. Perdón. Ven que les digo que a veces me olvido que se me fue compartir, menos mal que me avisaron. Yo lo que les digo es, acá tenemos 100.000 del resultado del ejercicio que ajustado punta a punta, como estamos hablando, son 150.942. El acta yo tengo que distribuir 100.000, porque es lo que salió el balance del 2020. O sea, llega a abril del 2021. Creo que sigue en negro, por lo menos a mí me aparece en negro, no sé si estoy equivocado. Ah, a ver. No, puede ser, porque estoy medio... También aparece en negro, profe. No sé qué pasó. ¿Ahora ven? Ahí está, sí, profe. Ah, bien, apareció, perdón. No sé qué hice, que toqué, que se me fue. Bueno, les decía... No hay problema. Yo tengo, en diciembre del 2020 ganó 100.000 esta empresa. Sí. Y en abril del 2021, el acta, que por eso les insisto mucho de que hay un montón de cosas que vienen de materias que ya vieron. El directorio de la sociedad anónima llama a la asamblea de accionistas, los accionistas dicen, le vamos a dar 20.000 al directorio y 80.000 como dividendos. Esto lo tenemos que registrar. Este asiento va a ser resultados no asignados, 100.000, honorarios al directorio, es un pasivo, porque yo se lo tengo que pagar al directorio, 20.000, dividendos a pagar, 80.000. Profe, no sé por qué, pero se trabó su Excel. Ahí ya está. Sí, Ahora sí. Bueno, este es el asiento que lo vamos a fechar con la fecha del acta en abril del 2021. ¿No? Abril del 2021. Bueno, acá no me andan bien las fechas ahí. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy haciendo los ajustes, el saldo inicial del resultado del ejercicio, el sistema, o mejor dicho, lo que yo tengo que hacer es ajustar este saldo inicial de resultados no asignados o de resultado del ejercicio anterior, y voy a hacer RECPAN cuenta 942 a resultados, bueno, no asignado del ejercicio, 50.942, ¿no? Si yo, este asiento, es como el asiento de ajuste, algo estoy haciendo mal acá. Este asiento de ajuste es del saldo inicial punta a punta. Si yo voy haciendo el mayor de esta cuenta, tenía 100.000 más el ajuste, después tengo una distribución. Si yo esta distribución, que es de abril, digo, bueno,
la voy a ajustar por el coeficiente de abril, que es 1,2839. Yo voy a tener 100.000 por 1,2839 son 128.393. Entonces, esta distribución de resultados no asignados va a ser por la diferencia, ¿no? Menos 100.000. Y acá voy a tener rectán por este valor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago el mayor de la cuenta, tengo 100.000 menos 100.000 más 59,42 menos 28,394. Entonces, si yo termino el mayor de esta cuenta, al cierre del ejercicio me queda colgado esto. ¿Por qué me queda colgado esto? Porque es por la diferencia de haber ajustado el saldo inicial por 1,5094, pero la distribución por la fecha de la distribución. ¿Sí? Claro, o sea, me parece la única manera de hacerlo, porque si no, o sea, yo también soy uno de los directores, le voy a decir, me falta el 20% de los 58.000. No, porque este es un tema del contable. El directorio va a tener que cobrar lo que dice el acta y el acta tiene que venir del resultado del ejercicio anterior. Yo no puedo hacer un acta ajustado por inflación, ¿se entiende? Okay. O sea, lo que estamos acá hablando son de temas contables. Entonces, nuestro criterio del curso es decir, no importa que el acta sea de abril del 2021, cuando yo ajuste la distribución, como esto es un resultado que viene de diciembre del 2020, en lugar de hacerlo por el coeficiente de ajuste de la fecha de la distribución, lo voy a hacer por la punta. Entonces, lo voy a ajustar por la diferencia. Entonces, cuando termine el mayor de la cuenta, resultados no asignados, resultado del ejercicio anterior, voy a llegar a 0. ¿Sí? Yo creo que cuando lleguemos a ver más en profundidad patrimonio neto, esto lo vamos a retomar y van a ver que están los dos criterios. Pero bueno, a modo de introducción, creo que sigo compartiendo pantalla, ¿no? Lo que habla esta filmina es eso, de que están los dos criterios y a nosotros nos parece mejor el de tomar para la distribución de los resultados el ajuste que viene del cierre del ejercicio anterior. ¿Se entendió hasta acá o se marearon? Yo me di un toque con lo de recién, pero bueno, supongo que después lo retomamos en otro momento. Sí, claro, por eso, yo les estoy dando la generalidad. O sea, estas dos cosas, hay dos criterios, después vamos a llegar a patrimonio neto y lo vamos a retomar. Pero bueno, por ahí algunos ya tenían algo visto de este tema y tal vez pudo seguir un poco mejor porque fue un ejemplo muy en el aire que les di. Después, bueno, acá está lo que veníamos hablando, el coeficiente de ajuste, que es el índice de precios internos mayorista y PIN, y que el coeficiente se va a tomar el del mes de cierre del ejercicio dividido el mes de origen. Eso que habíamos estado buscando, la fecha de origen de cada una de las partidas. El tema de valores límites los vamos a tener que tener en cuenta, o sea que vamos a expresar las partidas, pero vamos, por ejemplo, en el caso de los bienes de cambio, vamos a seguir teniendo en cuenta que no deben superar su valor neto de realización, el BNR, y en el caso de los bienes de uso, chequear contra el valor de utilización económica, ahí dice si se comenzó a utilizar, porque recuerden que los bienes de uso también hay que tener en cuenta no solo la fecha de incorporación al patrimonio, sino también cuándo se empieza a utilizar, y eso se empieza a amortizar y demás, entonces vamos a tener un valor de utilización económica o el BNR, y de los dos vamos a elegir el mayor. Esto para aplicar valores límites. Todos temas muy generales que los vamos a ver en particular cuando se vea bienes de cambio, cuando se vea bienes de uso. El resultado del ejercicio, lo que dice el método de ajuste por inflación, es que surge de reexpresión de las partidas anteriores. O sea, no es que yo llevo un resultado del ejercicio y lo reexpreso. No, como voy a estar reexpresando todas las partidas que componen todo el estado contable, voy a terminar llegando a un nuevo resultado del ejercicio, en este caso de los estados contables en moneda homogénea. RECPAN, ¿qué dice? Bueno, es una cuenta de resultados, entonces se expone dentro del estado de resultados, y lo que nos dice es que podemos exponerlo en una sola línea, en resultados financieros y por tenencia, o
aperturarlo, por ejemplo, de intereses o de otros resultados financieros que no son RECPAM. Ejemplo, intereses, diferencia de cambio. A ver si tenemos acá a mano los balances, vamos a ver si alguno de ellos, como lo expuso. Resultados financieros y por tenencia, ¿ven? Está en una línea y acá hay una llamada. En la llamada ponen, incluye el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Esto es lo que les estoy mencionando. O sea, se puede exponer en una sola línea junto con otros resultados financieros. El RECPAM. Eso es lo que está detallado acá. Y si no, lo que se puede hacer es tener bien detallado, por ejemplo, en una nota donde por ahí abrimos el resultado RECPAM de resultados financieros generados por activos, resultados financieros generados por pasivos, y dentro de eso, a su vez, volver a abrir, ¿no? O sea, si son diferencias de cambio de activos, si son resultados, por ejemplo, por fondos comunes de inversión, o intereses por deudas comerciales, deudas financieras, deudas bancarias y demás. ¿Qué pasa? Un poco creo que esto lo mencionamos, dice, si se interrumpe y se reanuda el ajuste, lo que vamos a tener que hacer es, desde el momento que se interrumpió la vez anterior, vamos a tener un método de reanudación para el ejercicio en el que tenemos que hacerlo. Esto pasó en el 2018, que veníamos desde 2003 sin ajustar, o sea, si una empresa es anterior al 2003, bueno, hasta el 2003 hizo balances ajustados en un momento, que fue entre el 2002 y el 2003, después se interrumpió, entonces en el 2018 hubo todo un mecanismo de reanudación para ese primer ejercicio donde volvía el ajuste. Una empresa tal vez que inició en el 2014, nunca había hecho ajuste por inflación hasta el momento, entonces, bueno, directamente también el mecanismo de ajuste para ese primer ejercicio ajustado daba todo como una secuencia para iniciar en ese caso el ajuste, pero de algunas partidas, por ejemplo el capital, que venía desde el 2014. O sea que tenemos que tener en cuenta bien clara, por eso es tan importante tener en cuenta bien las fechas, ¿no? Hubo algunas simplificaciones para poder también reanudar el ajuste, y bueno, a partir del 2018, que fue el primero y que tuvo como estas excepciones, después ya, de hecho, no se hacía el comparativo, no era obligatorio hacer los estados comparativos, en cambio ya, por ejemplo, no sé, el 2018 fue el primer ejercicio que se empezó a ajustar o se reanudó el ajuste, el 2019 ya está, ya había que hacerlo en forma comparativa, o sea, ya era un segundo ejercicio donde ya partíamos de saldos ajustados, que eran los saldos que venían al 2018. Este ejemplo los voy a pasar porque me parece mejor ver un... Sí. Bueno, esto, yo no les doy estos ejemplos porque vamos a ver un ejemplo, dos ejercicios si llegamos, que son, me parecen mejor para entender un poco todo lo que estamos hablando. El último tema era el de la evaluación, lo que hablábamos, los criterios de medición, costo histórico, porque se mide el costo inicial. Entonces, ¿cuándo reconoce los resultados? Cuando se vende. O sea, si yo compro un bien de cambio, pagué 100, lo vendí a 150 y recién cuando lo vendo reconozco los 50 pesos. Si pasó que esto que pagué 100 resulta que se desvalorizó y al cierre del ejercicio vale 80, por aplicación esto del BNR, bueno, ahí sí voy a reconocer un resultado por tenencia negativo, por esta desvalorización. En el caso de los valores corrientes, nos va a permitir reconocer resultados por tenencia y por venta. O sea, el mismo ejemplo, si yo tenía una mercadería que pagué 100, la mantengo al cierre del ejercicio y yo ya sé que el costo de reposición es 120, en este ejercicio voy a reconocer 20 como un resultado por tenencia positivo, una ganancia. Profe, y sí. ¿Podrías volver a explicar lo de solo reconocer resultados al momento de venta de costo histórico? Sí, vamos a un Excel que se entienda, me parece mejor. A ver. Yo tengo un bien de cambio que lo compré a 100. Lo mantengo al cierre del ejercicio
Y mi BNR en este caso es 120. Como no supera el BNR, que esto vamos acá, ¿no? Costo histórico. Como no supera el BNR, yo lo dejo evaluado a 100. Este es el ejercicio 1, para decir. En el ejercicio 2 lo vendo. Venta a 150. Entonces, cuando lo vendo, recién acá yo voy a tener un resultado de 50 ganancias, ¿no? Sí. En esta misma situación, yo podría tener una instancia en el ejercicio 1 donde mi bien de cambio lo compré a 100, pero mi BNR es 80. Entonces, lo que en este primer ejercicio tengo que reconocer, que es lo que dice esa filmina, resultado por tenencia negativo, sí lo voy a reconocer, porque yo perdí, ¿no? Perdí 20 por tener este bien de cambio que se desvalorizó. Y después, bueno, cuando lo venda, en la venta, por ejemplo, no sé, lo vendí a 150, lo que voy a tener es, como yo lo dejé evaluado a 80 en este caso, lo que voy a ganar en este ejercicio es más, ¿no? Esta es la diferencia que está diciendo lo que es costo histórico. ¿Qué pasa con valores corrientes? Con valores corrientes, yo lo pude haber comprado a 100, pero yo sé que el costo de reposición al cierre es 120. Entonces, en este primer ejercicio, sí voy a reconocer un resultado por tenencia positivo, ¿no? Porque voy a reconocer que ya se revaluó mi bien en 20 pesos. Y en el ejercicio 2, por ejemplo, lo vendo a 150, pero como mi valor de cierre fue 120, acá lo que voy a reconocer como un resultado del ejercicio 2 es 30. Entonces, los mismos 50 que están en este modelo de costo histórico, todos reconocidos en el ejercicio 2, voy a poner otro color, acá está repartido en los dos ejercicios. Una parte como resultado por tenencia positivo y otra parte como resultado por la venta. Ok, perfecto. Gracias. Bien, no, de nada. Así que bueno, eso es un poco lo que habla como en resumen. Por eso el otro día, tal vez yo se los dije también rápido, es en valores corrientes podemos tener resultados por tenencia positivos o negativos, pero en el costo histórico solamente podemos tener negativos, porque lo que estamos haciendo es aplicar este tema del valor límite. Como un criterio también de prudencia, ¿no? O sea, para no superar el valor recuperable. ¿Qué hablamos de cuando hablamos de costo? Que es un sacrificio económico por adquirir o producir un bien, y se habla de costo incurrido para activos y para el valor de origen de pasivos. Cuando lo que hacemos es estar hablando de un costo histórico y aplicamos el modelo de moneda homogénea, hablamos de costo histórico reexpresado, porque estamos aplicando el coeficiente de ajuste por inflación a este costo original. Profe, una consulta. Sí. Costo incurrido para activos lo entiendo, porque o sea, si yo compro una máquina que sale 100, pero después necesito un instalador que vale 20, costo incurrido para el activo es 120. Sí. ¿Eso es correcto? Me perdí la última parte. O sea, dice, en general se habla de costo incurrido para activos. O sea, yo adquiero una máquina a 100 pesos, pero después para ponerla en marcha necesito un técnico que me cobra 20. Claro, exactamente. Entonces, costo incurrido, sí. O sea, el costo incurrido, por eso dice el sacrificio económico. O sea, hasta donde lo necesitamos, y eso lo vamos a ver también cuando vemos en particular bienes de cambio, bienes de uso, van a ver que hasta dónde activamos, que sería en la jerga lo que decimos. ¿Por qué? Porque el bien de cambio no me llega al depósito como por arte de magia. Yo tengo que pagar un flete que me lo traiga hasta el depósito. Tal vez por el valor que tenga la mercadería es necesario que le pague un seguro. Entonces, todos esos costos que yo tengo que incurrir para tener la mercadería a disposición en mi depósito van a formar parte de este costo incurrido del bien de cambio. Si yo una máquina tengo que, además de comprarla, traer una persona que la instale, traer un técnico que sepa, no sé, que
que hay que tocar determinado botón para arrancar. Bueno, todos esos costos de la máquina va a formar parte de todo el costo de la máquina de este activo. O sea, como que no separamos, esto es una parte del activo y esto es un gasto del ejercicio. Es como una forma que nos permite decir, no, todo fue necesario para que yo tenga este activo, por ejemplo, como bien de uso. Y profe, eso lo entendí para ahora. Cuando dice valor de origen para los pasivos es el valor suscrito, o sea, el nominal, el que figura en el documento que respalda. Claro, Okay. Claro. Valor de origen, claro, como sería, por ejemplo, no sé, la factura en cuenta corriente que nos manda el proveedor. No le agrego nada. A los activos sí, pero a los pasivos no. Lo que vamos, claro, no, lo que pasa, el pasivo, lo que sí podemos llegar a tener, por eso se habla mucho de lo que es segregar componente financiero, podemos tener o sea, el bien de cambio evaluado al costo, más estos gastos y demás, pero sin el costo financiero que me está cobrando el proveedor, y el pasivo yo lo voy a tener por el total que le debo, ¿no? O sea, si le venga intereses, le voy a tener que ir agregando los intereses mes a mes. Correcto, gracias, profe. No, bueno, valores corrientes, dice, es el valor que refleja su realidad económica. Eso también un poco lo hablamos el otro día. Acá mencioné algunos, por ejemplo, el costo de reposición, el valor actual, el valor neto de realización, porcentaje de participación en patrimonio de otros entes. Eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a la segunda parte, a valor patrimonial proporcional, o un costo de cancelación, o sea, cuánto tengo yo que desembolsar, por ejemplo, para cancelar o adquirir determinado bien. Costo de reposición, también lo estuvimos hablando un poco el otro día, si yo tengo que reponer mi mercadería, eso hasta se hace, por ejemplo, tal vez el que no tiene toda una estructura de gestión, igualmente en la cabeza lo hace, o sea, sabe que si tiene que reponer cierta mercadería, va a tratar de averiguar cuáles son los costos actuales. El valor neto de realización, vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, no sé si justo salió antes, lo que estábamos hablando de, estábamos hablando de la diferencia de cotización en el caso de una moneda extranjera. Pero, por ejemplo, tenemos una acción que cotiza en la bolsa, YPF, por no mencionar alguna, vieron que va fluctuando la cotización. Entonces yo tal vez lo compro a determinado valor en una época del año, pero al cierre del ejercicio me tengo que fijar la cotización de esta acción para ver a cuánto podría yo vender esta acción. Y eso queda evaluado a valor neto de realización. Que me fui. Acá está. Acá hay un cuadrito que entonces, esto se los hice también el otro día. ¿Se acuerdan que hablamos de heterogénea u homogénea en criterio de medición costo y capital a mantener financiero en ambos casos? ¿Qué va a pasar? Resultados por RECPAN en heterogénea no voy a tener y en homogénea sí. Y en ambos casos, lo que les mencioné con este ejemplito chiquito que hicimos en el Excel, los resultados por tenencia solamente vamos a tener negativos. Cuando estamos en unidad de medida heterogénea u homogénea, pero con valores corrientes en capital financiero, otra vez, resultados por RECPAN, en heterogénea no voy a tener, en homogénea sí, y en este caso, como les mostré resultados por tenencia, puedo tener negativos o positivos. Claro, profe, en la clase hizo 2 columnas más, pero bueno, son las que no se usaban. No, pero en realidad es porque viene acá, capital a mantener. Porque acá es un poco lo que hablamos, tenemos el financiero, que es lo efectivamente aportado por los socios, y se facilita la comparabilidad con otros entes. Porque no es lo mismo decir, bueno, yo tengo aportado un camión y otro dice, pero yo tengo aportado, qué sé yo, 10 escritorios, ¿no? 2 empresas diferentes, que sería el capital físico, que es lo que menciona acá, que es para mantener la capacidad operativa del ente. En cambio el financiero, ya si agarramos diferentes balances y vemos que invirtieron 100.000 cada uno, ya sabemos que, bueno, aportaron lo mismo y ya tenemos una cierta comparabilidad. Podemos ver, bueno, habiendo aportado lo mismo, qué resultado obtuvieron. En cambio el físico, tal vez,
apunta a mantener un capital necesario para mantener la capacidad operativa, pero tal vez dificulta la comparación con otros entes. Por eso no es tampoco tan usado, ¿no? Y acá, lo que estábamos hablando el otro día, me fui. Y acá, perdón, otra vez. Acá estábamos viendo, dice, modelos contables con capital físico, en realidad estos dos que son de costo no, porque lo que necesitamos justamente es saber el valor corriente de los bienes, y en este caso, dice los modelos más utilizados, esto es lo que habíamos visto el otro día. Ahora sí. Claro. Por eso les menciona, en el capital físico tenemos los dos de valores corrientes. Y nos vuelve a pasar lo mismo que pasaba en estos modelos, ¿no? RECPAN en heterogénea no voy a tener, en homogénea sí, y en resultados por tendencia puedo tener positivo o negativo. Ahí dice muchas gracias porque hasta acá llegaba esa presentación. Voy a volver acá. Hasta acá, de todo lo que hablamos, porque quisiera empezar con un ejemplo sencillo, de ajuste por inflación, como vienen. Una consulta. Teórica, Sí. que, profe, vio en el cronograma de las actividades, en ninguna parte dice qué capítulos de contabilidad pasado, presente y futuro deberíamos leer. ¿Eso se puede llegar a hacer en algún momento? Lo que pasa es que en realidad ya está todo bastante está bastante conciso como para que busquen la información. Después si buscan el índice, la primera parte que estamos hablando, no les sé decir exacto, es más, estoy buscando mi libro de Palen y no lo encuentro. No sé qué hice. Si lo tuviera acá a mano, les digo. Pero bueno, déjenmelo buscar para mañana. Sí. Acá está. Un segundo. Gracias. Yo iba a preguntar, esta PPT Sí. no está subida todavía, ¿no? Está, pero no están las 5 primeras filminas que le agregué hoy. Pero el resto está. ¿En qué parte está? A ver. ¿Materiales? Sí, me voy a fijar, esperen que ya les digo. Tangibles, antigibles. De los que lo bajaron, perdón que no me acuerdo, pero de los que lo bajaron, ¿se acuerdan dónde lo vieron? Sí, están materiales. Ya no me acuerdo, profesor, digo. En la parte de materiales. Gracias. Sí, en la parte de material lo tienen que encontrar. Yo ahora me está costando verlo, pero... Sí, dice modelos contables, profe, es el número 10. Bien. 23. Acá alguien, Matías, comenta, capítulos del libro es modelos contables. Claro, por eso les digo. Si siguen el índice, van a ver que más o menos todos los temas ya los pueden ir identificando. Ok, sí. Ok, gracias. Porque de hecho el capítulo 1 es todos los objetivos de la contabilidad, que bueno, por toda esta situación que tuvimos medio express, yo no se los llegué a comentar, pero lo pueden leer. De hecho acá habla un poco de lo que le hablé, de la organización de la entidad, la asamblea general ordinaria de accionistas, la extraordinaria, el directorio, todo esto un poco que les dije como para introducirlos de por qué hacemos estas registraciones, está mencionado en el capítulo 1. El 2 es todo este tema de ajuste de modelos contables, que habla del ajuste por inflación, y ya a partir del capítulo 3 se empieza a meter con cada uno de los rubros, patrimonio neto y demás. Así que es bastante, lo pueden seguir. Leyendo el 1 y el 2, esta parte es como que está cubierta. Exactamente. Hasta Gracias, acá sería el 1 y el 2, no de nada. Creo que alguien más me quería preguntar algo. Valentina, ¿puede ser? Que llegue a ver, o me equivoco. Sí, pero era lo de dónde estaba el PowerPoint. Bien. Entonces, bueno, no, de nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les voy a compartir, ya que estamos hablando de los materiales, por si alguno no lo bajó. Acá en materiales, en la parte de material práctica, por ejemplo, A por I, determinación del RECPAM, yo lo tengo ya bajado acá, es un ejercicio muy cortito, pero donde nos permite ubicarnos en todo este tema de activos y pasivos monetarios.
Ese no sé si ya lo tienen a mano, lo voy a empezar a ver. ¿Lo puede repetir, profe, el número? Se llama, no tiene número, a ver, se llama A por I, determinación del RECPAN. Gracias. No, de nada. No se lo llegué a mencionar porque, bueno, como es muy cortito, viéndolo acá en pantalla va a ir bien, pero si ahora terminamos bien a tiempo, vemos el de 6 modelos que nos quedó el otro día colgado. Enunciado es bastante sencillo, dice, determinación del RECPAN suponiendo 30% de inflación en el periodo. Entonces, el primer ejemplo nos dice, tenemos activo monetario 10.000, pasivo monetario 3.000, patrimonio neto, que es la diferencia de los dos, 7.000. Antes de ver la solución, ¿qué se les ocurre? ¿Va a generar resultado por exposición a inflación? Si genera, ¿va a ser ganancia, va a ser pérdida? No, porque son monetarios. Los monetarios no se cambian. No, pero tenemos activos y pasivos monetarios y estos, si bien no los reexpresamos, porque lo que vamos a reexpresar es el patrimonio neto, mantener estos activos y pasivos monetarios es lo que genera el RECPAN del ejercicio. ¿Sí? Es decir, si yo, por ejemplo, no sé, el activo monetario son 10.000 pesos en caja, tener tanto en todo este periodo, ¿no? En un año, tengo 10.000 pesos en pesos y tuve una inflación del 30%, es un activo que estuvo expuesto a la inflación y se desvalorizó en un 30%. En cambio, un pasivo monetario, yo sigo debiendo 3.000 cuando en realidad, por el 30% de inflación que hubo en el periodo, le estaría debiendo un 30% más, si tuviera que ajustarlo por inflación. Tendría que pagar 3.900. Pero como son activos y pasivos monetarios, van a quedar expresados al cierre de ejercicio por este valor, porque son de curso legal, porque no tienen cláusula de indexación, me generan inflación. Y ahora va la pregunta. El neto de este activo y este pasivos monetarios, ¿me dará un resultado ganancia o pérdida? Pérdida. Exacto, porque tengo más activos monetarios que pasivos monetarios expuestos a la inflación. Entonces acá, cuando vemos la solución, tenemos el 30% lo pone negativo porque como es un activo, genera una pérdida. Por eso que yo les digo, los 10.000 pesos que tenía al inicio siguen siendo 10.000 al cierre y yo perdí un 30% de capacidad de compra. En cambio, con el pasivo monetario, gané 900 pesos, es una forma de decir, o sea, disminuye un poco la pérdida del ejercicio por RECPAN, porque yo sigo debiendo 3.000 cuando tal vez si hubiera ajustado por la inflación le debo 3.900. El neto, que es 2.100, y esto es lo importante, este sería el asiento que vamos a registrar. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto es lo no monetario. Y eso es un poco lo que decía la Filmina. O sea, no es que ajustamos los monetarios. El ajuste de los monetarios, esto sería el método directo, que nos sirve de comprobación. Pero lo que se registra es el RECPAN de lo no monetario. En este caso, patrimonio neto. Que en realidad, si hacemos 7.000 por 30%, que fue la inflación del periodo, nos da los 2.100. Y como patrimonio neto es una cuenta de saldo acreedor, sigue el mismo criterio, el ajuste, entonces tengo aumento del patrimonio neto en 2.100 y la contrapartida es esta pérdida de RECPAN en 2.100. ¿Este punto se entiende? Sí, pero profe, si tengo que volver a hacer el balance, activo monetario sigue 10, pasivo monetario 3, y el patrimonio neto el patrimonio neto va a seguir figurando en 7.000, pero cuando vamos a hacer la apertura de este patrimonio neto, como por ejemplo, ¿no? Hagamos de cuenta que estos, antes del ajuste, este patrimonio neto de 7.000 era caja de... capital 7.000. Vamos a ponerlo por el neto para más fácil.
¿Cómo voy a tenerlo aperturado en este caso cuando tengo que registrar el RECPAM del patrimonio neto y hacer el ajuste, presentar los estados contables ajustados por inflación? Voy a tener ajuste de capital por 2100, pero voy a tener un resultado del ejercicio negativo por 2100, que es el RECPAM, porque esto se acuerdan que les mostré que va a parar al estado de resultados, a la línea resultados financieros y por tenencia, incluyendo RECPAM. Entonces, el neto de esto me sigue dando los 7.000 pesos. Perfecto. Patrimonio neto. Solo que la apertura es diferente. Bárbaro, gracias, profe. No, de nada. Así que bueno, seguimos con el otro ejemplo. Acá tenemos el ejemplo 2, que es un activo monetario de 4.000, uno no monetario de 6.000, o sea que hasta acá nuestro activo son 10.000 pesos, un pasivo monetario de 5.000 y un patrimonio neto de 5.000, por lo tanto, pasivo más patrimonio neto también me da 10.000. ¿Qué creen en esta situación? ¿Vamos a ganar o perder por exposición a la inflación? Vamos a perder, pero menos. Ganar. Porque el activo monetario es solo 4. Claro, no sé quién habló, que dijo ganar, exactamente. El neto va a ser una ganancia, porque nuestros pasivos monetarios superan a los activos monetarios. Les digo, esto es una pregunta parcial. O sea, esto que está puesto acá lo solemos poner como una pregunta de parcial, de final y demás. Que yo es lo que les decía, tal vez no apuntamos a que nos digan qué dice la RT6, sino a estas cosas, al razonamiento. Si yo tengo un activo monetario de tanto, un no monetario de tanto, un pasivo de tanto, voy a obtener una ganancia o una pérdida por la exposición a la inflación del periodo. Entonces, tal vez ustedes pueden apoyarse en cuentas, pero la conclusión a la que tienen que arribar es esto. En este ejemplo, como los pasivos monetarios superan a los activos monetarios, vamos a tener una ganancia. Y acá lo tenemos la comprobación. Lo que genera el RECPAM, en realidad, es el activo monetario, el pasivo no monetario, pasivo monetario. Entonces el neto de estos activos y pasivos monetarios es una ganancia de 300. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que en el caso del activo no monetario, vamos a hacer el asiento de ajuste, ¿no? Lo vamos a incrementar en un 30%. El patrimonio neto lo vamos a incrementar también en un 30%. Y el RECPAM, va a ser la diferencia de estos dos, coincide, ¿ven? Los 300 de ganancias. Entonces vuelvo a lo mismo. Con esto sería el método indirecto, lo comprobamos, pero no es que estamos incrementando, y esto es un tema importante, porque a veces pasa que por ahí les genera confusión y ajustan caja y ajustan conceptos monetarios. No, o sea, el balance van a tener que registrar este asiento y el activo monetario les va a seguir quedando expresado en moneda nominal. Y lo mismo el pasivo monetario, en moneda nominal. Lo que va a variar en este balance, en esta exposición, es esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto sería el histórico y esto sería el ajustado, ¿no? Entonces, en el ajustado vamos a seguir teniendo los 4.000. En el caso del no monetario vamos a tener por 7.800. El pasivo monetario va a ser lo mismo. Y el patrimonio neto va a ser la suma del ajuste del patrimonio neto más el resultado del ejercicio ganancia. Y la ecuación patrimonial se mantiene. ¿Estos auxiliares que está haciendo usted ahora y con los asientos, lo va a subir también? Lo puedo subir si quieren, porque en realidad está hecha la solución. Tal vez esto yo lo uso como si fuera mi pizarrón, ¿no? Pues me parece que tal vez los ayuda a entender mejor. ¿Podrás subirlo? ¿Lo puedo dejar? Sí, vamos a dejarlo acá. ¿Pero esto lo entienden? ¿Por qué hacemos este asiento? Que esta es la comprobación y cómo queda expuesto en nuestro balance. Perdón, en patrimonio neto sumaste los 5.000 más los 1.500 más y el los RECPAM, claro, porque el RECPAM va a ir a parar al estado de resultados. Esto se los voy a mostrar porque por ahí lo pasé rápido y me olvidé. Vamos otra vez a este balance, está bueno. Nosotros acá tenemos el estado de situación patrimonial. Tenemos el activo, recuerden que se abre entre activo corriente y activo no corriente. Eso no sé si ya lo vieron en materias previas. ¿Alguien sabe la diferencia entre corriente y no corriente?
que se efectivizan antes de los 365 días. El no corriente es para el año que viene. Claro, No corriente perdón, sí, no sé quién habla, decime. ¿Yo de vuelta? No, la otra chica, no sé quién, Sí, no se escucha. no sé quién estaba hablando. Bueno, estamos parados el 31 de marzo del 2021. Entonces, lo corriente es que se va como a, en el caso, por ejemplo, no sé, de los créditos, es porque los vamos a cobrar dentro de los 365 días posteriores o dentro del año posterior, o sea, hasta el 31 de marzo del 2022. Los bienes de cambio son corrientes porque también, en general, ¿no? O sea, puede llegar a ser alguna empresa donde el bien de cambio es de largo plazo, entonces irá a parar al no corriente. Pero en general el criterio, la división, es de lo que está... no me sale la palabra, no quiero decir resolver, pero sería que se realiza dentro del año siguiente, y lo no corriente es a más de un año. Por eso, en general, entre lo no corriente tenemos, en el caso del activo, las inversiones, los bienes de uso, los activos intangibles. Como figura acá, puede haber otros créditos, que tal vez si buscamos esta nota, vemos la apertura, tal vez trata de algún crédito impositivo a más largo plazo. Y en el caso del pasivo corriente y no corriente es lo mismo, van a ser deudas o cuentas por pagar que tenemos que cumplir dentro del año siguiente, o sea, hasta el 31 de marzo del 2022, y el no corrientes que son de más largo plazo. Entonces podemos llegar a tener, por ejemplo, cargas fiscales como figura acá, a más de un año, y cargas fiscales dentro del año. Esto en general pasa, por ejemplo, cuando vieron que escuchan las moratorias, el bendito tema de moratorias, como muchas veces, no sé, por ejemplo, la última que hubo eran a 120 cuotas, o sea, 10 años de plazo. Bueno, en general en esta nota, en el pasivo corriente va a figurar la deuda que tenemos que pagar los 12 meses siguientes a este balance, y acá lo posterior al 31 de marzo del 2022. Después, esto que estamos viendo es una línea que figura acá, el estado de patrimonio neto, dice según estado. Luego del estado de situación patrimonial, en general siempre tenemos el estado de resultados, que es lo que les estaba mencionando, tenemos acá metido el RECPAM, y este resultado del ejercicio, ¿dónde se expone? En el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, lo que en este estado lo vemos como una línea acá, como una línea, es todo un cuadro, es el cuadro que viene acá, en esta hoja, ¿ven? Total del patrimonio neto, 297 millones. Y este es el saldo del comparativo del año anterior. Y este numerito que figura acá, la ganancia del ejercicio, los 69 millones, vienen de este estado de resultados. Que dentro del estado de resultados tenemos el financiero por tenencia, que incluye el RECPAM. Entonces volvemos acá. ¿Dónde era? Acá. Esto, lo que yo le estoy armando en versión muy resumida, sería lo que en este balance lo tenemos en una línea como patrimonio neto, pero que si tenemos el cuadro de apertura del patrimonio neto, vamos a saber que va a estar formado por el capital, por el ajuste del capital y por el resultado del ejercicio. ¿Quedó más claro acá? Sí. Pero disculpe que reitere, ¿no? Si nos puede guardar, sí. Subir esa Sí, hojita. sí, esto sí, pero creo que había alguna de las chicas que me había hablado y no sé si... No, bueno, vuelvo para acá. Bueno, vamos al punto 3. Tenemos un activo monetario de 5.000 y un activo no monetario de 5.000. Ah, porque yo les preguntaba, porque una chica me preguntaba por estos 6.800. Perdonen que no sé bien todavía quién me habla, pero quedó más claro. Ahora, sí, bien. Sí, gracias. Buenísimo. Entonces, activo monetario 5.000. Activo no monetario 5.000. Patrimonio neto 10.000. Acá, ¿qué pasa? ¿Qué les parece? Resultado negativo. Va a perder. Exactamente, porque solamente no tenemos, bueno, pasivos monetarios, y este activo monetario nos genera una pérdida. Que si dejamos el balance ajustado, esto lo voy a dejar acá. Lo voy a inmovilizar porque quiero que se vea.
¿Cómo vamos a tener expuesto esto? Los 5.000, porque es nominal, esto va a estar incrementado por el 30% porque es no monetario, y el patrimonio neto va a tener los 10.000 más 1.500 que va a estar dado por esta pérdida, ¿no? O sea, que es la suma de estos dos activos. Y va a incluir la pérdida y a su vez va a incluir el ajuste del capital. O sea, ¿por qué va a quedar 11.500? Porque vamos a tener, esto no sé dónde está. Lo voy a sacar por las dudas. Voy a poner acá. Porque lo que vamos a hacer es activo no monetario por 1.500. Vamos a incrementar el patrimonio neto por 3.000. Pero vamos a tener el RECPAM negativo de 1.500. Entonces, esto va a estar dado por los 10.000 más el ajuste menos el resultado negativo del ejercicio, para que se entienda un poco mejor. Este sería el asiento del punto 3. Perdón. Acá vamos al punto 4. Activo monetario 8.000 y pasivo monetario 4.000. Vamos a tener resultados. Negativo. ¿Qué resultado vamos a tener? Negativo, porque tengo un poquito de positivo por el pasivo no monetario, pero el activo lo duplica. No, en este caso no vamos a tener, porque los dos son no monetarios. No tenemos activos y pasivos que estén expuestos a la inflación. Ok. Entonces, acá, en el no monetario, ¿qué va a pasar? Yo lo que voy a hacer, el asiento de ajuste, yo voy a tener un asiento de ajuste. Voy a tener el no monetario, lo voy a incrementar en un 30%. El pasivo no monetario, lo voy a incrementar también en un 30%. Y voy a incrementar mi patrimonio neto también en un 30%. Entonces, el asiento, ¿ven que no hay resultado de RECPAM? Claro. Porque no hay activos ni pasivos que estén expuestos a la inflación. Entonces, sí, cuando yo tenga que armar mi balance ajustado, voy a tener estos saldos expuestos en el ajustado. Pero en realidad no hay resultado porque no tengo ningún activo ni pasivo monetario. Y el último punto de este ejemplo es que tenemos un activo monetario de 10.000, un pasivo monetario de 6.000, un pasivo no monetario de 2.000 y un patrimonio neto de 2.000. Y acá es bastante parecido a lo que ya habíamos visto, ¿no? Como tenemos más activos monetarios que pasivos monetarios, vamos a tener una pérdida, que es lo que se refleja acá. El activo no monetario, yo lo compruebo, el RECPAM me va a dar una pérdida de 1.200, pero cuando hago los asientos voy a tener que el pasivo no monetario lo incremento en un 30%, que el patrimonio neto lo incremento en un 30%, y el RECPAM va a ser la suma de estos dos ajustes que coincide con la pérdida que tenemos reflejada acá. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿cómo queda expuesto? Este queda por 10.000, este queda por 6.000, este queda por el saldo ajustado y este queda por el saldo ajustado menos la ganancia. Entonces, me debería dar, ¿no? Claro, la suma de estos tres me da los 10.000 de activo monetario. ¿Lo ven? Que acá suma 10.000. Sí. Nunca pierdan de vista la ecuación patrimonial. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta de los Sí. puntos que hicimos recién, 2 y 3? Sí, decime. Porque en el patrimonio neto se veía que estaba del mismo lado. Yo no entendí bien si estaba en el debe o si estaba en el haber para contrarrestarlo. Ok. Vamos al punto 1. Viste que... Claro. Sí. Acá nosotros tenemos, en realidad estos serían los valores históricos que nos da, ¿no? Históricos en el sentido de que está antes del ajuste por la inflación del periodo. Entonces, tenemos activo monetario por 10.000 y un pasivo monetario por 3.000. Acá no es que vamos a ajustar. Nosotros, el monetario siempre va a quedar expresado al valor nominal en el ajustado.
Pero sí lo que nos genera, al tener activos y pasivos monetarios, son resultados de RECPAN, o sea, es como que en esta columna, lo vamos a poner acá, sería la comprobación método directo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos chequeando que con los activos y pasivos monetarios, cuánto es el RECPAN de ese periodo. Pero si yo quiero hacer el asiento a la fecha de cierre de este ejercicio, insisto, no voy a estar haciendo ajustes de los activos monetarios o de los pasivos monetarios. Lo que voy a ajustar es lo no monetario, que por ejemplo son las cuentas de patrimonio neto. Entonces, acá lo que hago es ajustar el patrimonio neto en un 30%. Y la contrapartida es el RECPAN, que es esta pérdida que tenemos acá. Lo que pasa es que acá nos va a seguir quedando 7.000. ¿Por qué? Porque 7.000 más su ajuste menos la pérdida del ejercicio. Sigue quedando 7.000. Yo lo que les aclaraba es que la apertura de esta situación, cuando vamos al cuadro del estado de evolución del patrimonio neto, que lo podemos ver en el ejemplo que teníamos en un balance real, es, sí, llegamos a 7.000, pero la apertura cambia, porque tenemos 7.000 de capital más 2.100 de ajuste, menos la pérdida del ejercicio. ¿Quedó más claro este punto 1? Sí, sí, pero en el punto 2 viste que el patrimonio neto está del mismo lado, ¿no tendría que estar del otro? Como es una ganancia, pasa de 5.000 a 6.800, por ejemplo, ¿no tendría que el patrimonio neto estar del otro lado? En este punto 2, lo que pasa que, ¿qué hacemos? Ajustamos el activo no monetario, que es una cuenta del debe, ¿no? O sea, son saldos deudores. Entonces, los 6.000 los ajustamos por 1.800. El pasivo es una cuenta de saldo acreedor, entonces la tenemos en la columna de los saldos acreedores, que lo incremento en 300. La diferencia, o sea, el RECPAN neto, es lo que nos da acá la ganancia, pero ¿qué pasa? Yo lo que sumo es el antes de ajuste más el ajuste del capital o del patrimonio neto más el resultado del ejercicio. Y llegó a los 6.800. No sé si estoy entendiendo bien la duda que tenés, o si la estoy resolviendo con esto. No, sí, sí, está bien, gracias. ¿Queda más claro? No, de nada. Así que bueno, sí. ¿Estamos haciendo el método de ajuste directo? No. Esto es la comprobación por el método indirecto. Pero cuando uno registra, acá es como que, acá es como que lo comprobamos por el método directo. O sea, lo que chequeamos es que las partidas expuestas a la inflación, que son los activos y pasivos monetarios, son lo que me genera una pérdida, porque yo tuve más activos monetarios, o sea, expuestos a la inflación, que pasivos. Claro, estamos usando este método directo. No, como comprobación, pero después como registración es el método indirecto, porque lo que yo estoy ajustando es la partida no monetaria, y es la que, por eso me gustó hacerles acá el cuadrito de ajuste para que sea más claro, que estos serían los valores antes del ajuste, o sea, en valores históricos o moneda heterogénea, y estos serían a moneda homogénea. Entonces, lo que yo tengo que registrar contablemente es este asiento para llegar a registrar esta pérdida, ¿sí? Claro. Lo que yo les quería dejar en claro es que no es que estos 7.000 no los ajusté ni hice nada. Sí, yo hice, lo que pasa es que como mi apertura del estado de situación de evolución del patrimonio neto, yo en realidad tengo que mostrar este cuadro, llegó a los 7.000, pero con esta apertura. En este, porque son los dos activos y pasivos monetarios, tal vez no se ve tan claro, pero en este, que ya interviene un no monetario, este asiento que yo hice para ajustar el no monetario, el activo no monetario, el patrimonio neto y reconocer el RECPAN, acá lo veo más claro, ¿no? O sea, lo que es monetario queda valor nominal y lo que es no monetario, como el activo o el patrimonio neto, queda reexpresado. Piensen que hacemos estos asientos porque, por ejemplo, para esta cuenta yo tengo que poder agarrar un mayor y llegar de este valor que estaba antes de ajuste, más este asiento, llegar a este valor en el sumas y saldo. Profe, otra pregunta, a lo mejor redundante. Usted pone activo no monetario, pero tengo que agarrar el plan de cuenta y buscar
Claro, esto es una súper reducción está como muy agrupado, ¿no? O sea, está como el total de monetario, total de no monetario. Lo usamos como para una introducción al tema, para que entiendan más el concepto teórico de por qué partidas monetarias quedan expuestas a la inflación y en definitiva son las que generaron la ganancia o la pérdida. Por eso, en este ejemplo, donde solamente tengo no monetarios, no hay resultado por exposición a la inflación. Acá voy a enumerar para que sepan de qué viene cada asiento. Este era el 4. Gracias, profe. Este era el 5. Este era el 3. Este era el del 2, si no me equivoco, ¿sí? Y esto era todo el 1. Entonces, si acá vemos, el ejemplo nos vuelve a mostrar esto. O sea, por el método directo comprobamos que no tenemos pasivos activos monetarios, no nos está generando, pero contablemente yo tengo esta registración, donde no se generó RECPAM, pero tengo que exponerlos reexpresado. Claro, método directo para la comprobación, indirecto para la registración. Exactamente. ¿Por qué? Insisto, porque esto es una versión súper resumida. Piensen que si ustedes vienen de sistemas contables donde hacían los asientos, las registraciones, creo que hacían los mayores de las cuentas, imagino llegaron a armar un sumas y saldo. Sí, pero por eso no, activos no monetarios, dije, ¿de dónde? Claro, no es una No, claro, esto está como agrupado. O sea, si ustedes ya trabajaron y llegaron a armar sumas y saldos, lo que nosotros en realidad partimos, igualmente como tomamos los exámenes y los ejercicios, van a ver que hacemos todas las registraciones y los mayores. No es que partimos solo del sumas y saldo y bueno, y ahora lo ajustamos. O sea, hacemos todo el proceso para que también ustedes puedan ir trabajando esto, de ver, este movimiento viene de esta fecha, entonces tengo que tomar este coeficiente, lo tengo que ajustar de esta fecha, o tengo que ajustarlo desde esta otra, pero el concepto es el mismo. Yo tengo mayores y un saldo de una cuenta que es previo a los ajustes, ya sea por RECPAM, por reconocimiento de resultados por tenencia, o sea, ¿no? Diferentes cuestiones. ¿Sí? Sí, profe. Bien, bueno, ¿a alguien le quedó dudas? Porque ya estoy viendo que son -5. No sé si les quedan alguna duda de este tema. Yo lo que diría es, a ver qué otro ejercicio podemos llegar a ver mañana. Bueno, ¿Los sí. 6 modelos? ¿Qué modelo podría ser? Sí. Perdón, ¿cómo? Que yo no estuve en la primera parte de la clase y leí que dijeron que iba a ser presencial. Sí. Okay. Sí, porque ¿qué pasa? Yo mañana hay fecha de examen y estaba pautado que rindan en el horario del curso, ¿no? Ya está publicado y demás. Desde la facultad no tuvimos ninguna comunicación de que eso se suspenda, se cambie, se modifique, entonces tengo que cumplir para los que se anotaron para el examen. No, por temas personales de Sergio, esta semana yo no le quiero pedir que se conecte mañana, la verdad que, bueno, tuvo una pérdida importante esta situación que vivió el lunes, entonces no lo quiero molestar. Pero por eso, como esta semana es muy particular, vamos a seguir reforzando temas la semana que viene y ustedes trabajen con los ejercicios porque tienen a mano los ejercicios todos publicados, o sea, pueden empezar a ver todos los que quieran de ajuste por inflación y si van teniendo dudas, por ahí es más fácil ir viendo también las dudas, porque nunca llegamos a ver todos los ejercicios, o sea, hay demás para que ustedes puedan practicar, esa es la realidad. 6 modelos, es uno que podemos ver. Estoy viendo, y después algunos que podemos tener, lo que pasa que, sí, por eso, algunos se empiezan como a repetir la metodología, pero hay uno que se llama EDU, por ejemplo, o BB, son por ahí no tan largos que podemos llegar a ver un poco todo lo que es el ajuste. ¿Sí? Profe, y Sí. para saber, por ejemplo, de cada ejercicio qué tema va a tomar, ¿hay algún listado o más o menos es ir entrando y bueno, ver qué tema se ve con cada ejercicio práctico?
Los ejercicios tienen referenciado los temas, Ah, sí. En general, sí, por ejemplo, Ok. 6 modelos es el que quedó como, bueno, pero en definitiva habla de los 6 modelos contables. Después, no sé, los que les digo, el fantasma es uno de modelos contables y está aclarado. Casi todos tienen una referencia. Voy a hacer una prueba. Si ponen A por I, si ponen AXI, van a ver todos los que son de ajuste por inflación. Ah, perfecto. Eso, no sé si lo vieron, yo esperen que les vuelvo a compartir. Eso es una herramienta útil porque me pasó el cuatrimestre pasado. Acá tienen todas las materias prácticas. Yo no sé si ustedes lo ven igual, disculpen, pero yo no sé bien cómo lo ven. Sí, se ve así. En realidad, bien, entonces acá tenés, si vas corriendo las páginas, tenés todo, entonces tendrías que ponerte a buscar. Si vos venís acá y pones A por I, AXI, buscar, te filtra todos los que, por eso tienen en general la referencia. O si, como yo les dije, Edu, ahí lo tienen, ¿ves? A veces es fácil por el nombre. Ajá, no sabía. Así que, sí, por eso les puede servir. De la guía, por ejemplo, teórica, los PDFs que tienen ahí a mano, uno que les puede llegar a servir, que lo preparamos a propósito, es el de intereses financieros implícitos. Material sobre intereses reales se llama. Ese es un PDF y donde refuerza esto que después vamos a ver en los ejercicios de segregar los intereses reales. ¿Por qué reales? Porque vamos a segregar lo que es la inflación. Yo pongo intereses así en material teoría y no me sale lo que usted me está diciendo. 1, 2, 3, 4. El cuarto es. Y yo creo que es intereses con la lupita, ¿no? Por las dudas, fíjate que estés filtrando en donde dice material teoría. Claro, ahí está. Claro. Usted, profe, dice que es el que, Sí. el que tiene el número 2, que dice material. ¿Material sobre intereses reales? Claro, ese es PDF. Ahora iba a compartir, pero ya está, ya lo encontraron. Ahí está, Estefano lo comenta que está. En la parte de material tienen, ¿cómo es que se llama? PDFs adicionales que los va a ayudar un poco a ver algún tema. Y este es de intereses reales, por ejemplo, es para complementar todo este tema de intereses, que es un tema que lo vemos. Otro tema, por ejemplo, que lo tienen... anticipo que fijan precio, anticipo de bienes de cambio que fijan precio, porque también no es lo mismo que el anticipo fije precio que no lo fije. ¿Qué quiere decir que fija precio? Vamos a hablar un minuto porque ya es casi la hora. Un ejemplo muy sencillo, si ustedes quieren comprarse un auto, por ahí van a la concesionaria, tienen toda la plata para pagarlo, y le dicen, bueno, ¿cuánto sale? Tanto. Bueno, fijamos precio con el anticipo. Entonces, ustedes por más que lo entreguen en 2 meses, no les van a cobrar el valor del auto actualizado dentro de 2 meses. Esa es la importancia de si fija o no fija precio. Y si fija o no fija precio, lo vamos a poder considerar como monetario o no monetario. O sea, les doy como cosas que, bueno, para que tengan más lectura, que tal vez los ayude a aclarar algunos temas, que después vamos a verlos en los ejercicios prácticos. ¿Sí? Y bueno, y lo último, para alguien que me comentaba que entró un poco tarde, además de esto de que, bueno, mañana yo voy a estar yendo, el que no pueda ir, esperemos también que por ahí se solucione todo el tema de los colectivos y tampoco tengamos ese problema, pero bueno, el que se le complica o se tenga que ir antes, lo que no lleguemos lo vamos a tratar de retomar la semana que viene. Lo que yo les decía es que ahora, cuando salimos de esta pantalla, de esta reunión, voy a estar subiendo el link de la reunión en la parte de abajo, que es de links. Entonces yo ahí les voy a entrar a poner con fecha detallada para que el que no pudo o quiera repasar algo, entra. Y también nos va a subir, profe, los ejercicios con esos asientitos que le agregó y los modelos de sociedad anónima y ese estatuto. Sí, en realidad lo que voy a hacer es, ahí ya dejé de grabar para que empiece a bajar el archivo. Lo que voy a hacer es subir este ejercicio de A por I, por ahí con esto, con asientos, vamos a llamarlo, que es lo que estuvimos viendo como pequeños ejemplos. Y después me habían pedido la filmina que yo le había agregado. Las 5. Sí.
Esas dos cosas ya me lo agendo. Me lo voy a tomar nota. Bueno, creo que por hoy llegamos bien. Vayan viendo ejercicios y cualquier cosa. Yo, muchos ejercicios son de la profesora anterior, con lo cual no lo tengo tan, o sea, no es que me voy a acordar, pero bueno, si no es en el momento, me avisan y yo me fijo y después les comento. Eso ténganme paciencia, porque a veces me pasa. Entonces, PPT y tengo que ejercicio a poli. Bien. Bueno. Nos vemos mañana entonces. Sí, profe, hasta mañana. Gracias. Bueno, que descansen, chao. Muchas gracias, profe, hasta mañana. Gracias, profe.